Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y quiero iniciar contándote una historia. En 1915, en una casita del barrio italiano en Nueva Jersey, una mujer estaba batallando mucho para poder dar a luz a su bebé. Finalmente da a luz a un bebé que no respiraba después de muchos esfuerzos. Un bebé excepcionalmente grande, pesó 6 kilos al nacer, ni yo pesé eso. Y utilizaron forceps para tratar de sacar al bebé, lo lastimaron severamente, la mamá se estaba desangrando, y entonces el doctor da por muerto al niño para atender a la mamá y tratar de salvar su vida. Y al bebé lo dejan a un lado sin respirar. Y cuenta que la abuela toma al bebé y lo mete, lo sumerge en un balde de agua helada con hielos. Y que ese shock hace que el bebé se reanime, inspire y llore con una potencia tremenda. Ese bebé se ha bautizado con el nombre de Francis Albert Frank Sinatra y se convertirá en el cantante más famoso quizá de la historia. Sin duda el cantante más relevante de todo el siglo XX, un hombre que fue famoso prácticamente durante toda su carrera. Murió a los 80 y tantos años, ahí en 1900 y fracción. No hace mucho tiempo, habiendo dejado un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina. Y su apodo, la forma en la que se referían a él, la voz. Así como Luis Miguel es el Sol y Juan Gabriel es el Divo de Juárez, bueno, a Frank Sinatra le decían la voz. Y yo recuerdo a mi hermano mayor, a mi hermano Daniel, que le encantaba Frank Sinatra, que llegaba con un LP para la gente joven es así como un CD con esteroides, y llegaba y lo ponía y me decía, vamos a escuchar la voz a Frank Sinatra. Y bueno, y ponía el LP y ponía el disco y empezaba, siempre ponía la misma canción, New York, New York. Pam, pam, tararán. Todos la conocemos, ¿no es cierto? Que es un clásico en la voz de Frank Sinatra. Esta canción de New York, New York, que habla de una persona que tiene el sueño de llegar a Nueva York y tener éxito ahí. Y hay una frase en la canción que dice, if I make it there, I'm gonna make it anywhere. Si yo logro hacerla ahí, si yo tengo éxito ahí, tendré éxito en cualquier lugar. Y bueno, Nueva York es la capital del mundo. Si eres político, ahí está la ONU. Ahí se encuentra la Organización de las Naciones Unidas. Sueño de todo político pues será ir a la ONU a dar un discurso. Si eres actor, pues llegar a Broadway, llegar a Nueva York. Restaurantes, pues solamente está París, Milán, Nueva York. Por cierto, nos visitan gastrónomos, ¿no? Compañeros de mi hijo Mauricio, aquí están. Vamos a darle la bienvenida. Algún día van a tener su restaurante en Nueva York. Milán, París, Barcelona, bienvenidos. Y entendemos eso. Quien la hace en Nueva York, la hace en todos lados. Y sin embargo, la Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener éxito en el mundo si fracasa en las cuestiones espirituales? En las cuestiones eternas, en lo que es realmente relevante. Y es que hay una voz que supera a cualquier otra voz en belleza y en profundidad, y es la voz de Dios. Y yo te pregunto si realmente has escuchado la voz de Dios. Que has escuchado a Frank Sinatra, que has escuchado otras voces, pero ¿realmente has escuchado la voz de Dios? Y quizá te estés preguntando, caramba, pues ¿qué Dios habla? Claro que Dios habla. Si Dios no habla, entonces ¿a quién diriges tus oraciones? ¿O qué tipo de oraciones estás dirigiendo? El no entender ese concepto nos lleva a
empantanarnos en nuestro crecimiento espiritual. Porque mucha gente cree que orarle a Dios es levantar un pliego petitorio. Ay, Señor, yo te pido esto, y que te pido esto, y te pido esto, y te pido esto también. Amén. ¿Eso no va a cambiar tu vida? O agradecerle a Dios, que está muy bien, Señor, yo te agradezco por la salud, por la familia, por lo que me has dado. Todo eso es parte de la oración. Pero el momento más importante en tu tiempo de oración es cuando Dios te responda. Cuando digas, Señor, ¿qué hago con mis hijos adolescentes? No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mis hijos. Señor, ¿qué hago? Y ahí es donde vendría la respuesta. Pero es justo ahí donde decimos amén y nos dormimos. Entonces, claro que Dios sigue hablando. La Biblia nos muestra a un Dios que habla por generaciones. Existe este cliché, pero es verdadero, que dice que Cristo no es religión, es relación. Y es verdad, el cristianismo auténtico es una relación con Cristo. ¿Cómo puedes tener una relación con alguien con quien no te hablas? Es absurdo. Es imposible relacionarte con alguien sin comunicarte. Si usted no se comunica con Dios, está en la misma relación de un incrédulo con él. Que no saben de Dios, no escuchan a Dios, no tienen instrucción de parte de Dios. Vuelvo a repetirte, ¿qué caso tiene orar si no hay una comunicación, si no viene una respuesta de parte de Dios? Y con esto en mente vamos a la Escritura, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, desde el verso 1. Cuando lo tengas decimos, amén. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y va a iniciar diciendo, de cierto os digo. Fíjense, todo lo que Jesús no nos tiene que aclarar que todo lo que dice Él es cierto y que todo lo que dice Él es verdadero. Pero hubo ocasiones donde hizo énfasis especiales para que digas, no puedes tener ninguna duda, lo que te estoy diciendo así es, tal cual. Y Él empieza esta enseñanza diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz. Las ovejas oyen su voz, dice la Escritura. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Usted es oveja de Cristo? Debería de escuchar la voz de Cristo y debería de seguirlo porque identifica y escucha su voz. Eso es lo que enseña la Escritura. Y sabemos que el pastor es Jesús. Vamos 10 versículos más adelante, Juan 10:14. Ahí mismo capítulo, mismo todo, nada más que a partir del verso 14. Donde él aclara que él es el pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay pueblo de Dios que escucha la voz de Dios y lo sigue porque la identifica, y hay otras ovejas que son también de ese redil, pero que no han escuchado todavía la voz de Dios, pero dice Jesús, no se preocupen, también viene para ellas, y llegará el momento donde oirán mi voz. Así que le tengo una buena noticia: si usted no escucha la voz de Dios, la va a oír. Si usted es parte del rebaño de Cristo. ¿Y por qué no la escuchamos? Quizá porque primero no sabemos qué habla. Hay gente que no sabía que Jesús hablaba y que Dios nos sigue hablando. Y la segunda es cómo suena la voz de Dios. Nos han hecho muchas mentiras alrededor de cómo habla Dios, alrededor de la voz de Dios. Vamos a un episodio en la Biblia particular de cómo va a iniciar la comunicación de Dios con este joven en ese entonces. Él se va a convertir en un juez de Israel y uno de los más grandes profetas de la Escritura.
Él va a ser el único juez y profeta de Israel al mismo tiempo. Él va a inaugurar la monarquía israelita ungiendo a Saúl y posteriormente a David. Es un hombre importantísimo. Hay 2 libros de la Biblia con su nombre, Samuel. Vamos a Primera de Samuel, a la primera epístola de Samuel, capítulo 3. Y te contextualizo rápidamente para que entendamos esta historia. La mamá de Samuel era estéril y ella deseaba profundamente tener un hijo. Y entonces hace un trato con Dios. Y dice, Señor, si tú me das un hijo, concédeme tener un hijo y yo voy a consagrar este hijo a tu servicio. Este hijo se va a dedicar a servirte toda la vida. Y Dios le concede la petición y nace este bebé de manera milagrosa. Una mujer estéril va a dar a luz y ella efectivamente a una edad muy temprana lo lleva al templo y le pide al sumo sacerdote que lo críe en los caminos del Señor. Y ella lo visitaba todos los días, le hacía su ropita y todo, pero Samuel desde niñito vivía en el templo, vivía en la casa de Dios, criado, enseñado, ministrado por el sumo sacerdote, por Elí. Y él ayudaba a Elí en las cuestiones del templo, en oficiar todo lo que hacía un sumo sacerdote. Así que era un niño muy especial. Y fíjense lo que va a suceder. 1 Samuel capítulo 3, ¿lo tenemos? Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Fíjense nada más, o sea, Samuel no solamente vivía en el templo, sino que dormía donde se encontraba el arca de la alianza, al lado del arca de la alianza. El arca de la alianza es el artefacto más sagrado para el pueblo de Dios. Representaba la presencia misma de Dios. Donde estaba el arca estaba la Shekinah, el resplandor de Dios, la presencia misma de Dios estaba donde estaba el arca. Y ahí estaba Samuel, en la presencia misma de Yahvé. Y dice, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel. Y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y aquí es donde quiero que pongas muchísima atención. Fíjate lo que va a decir la Biblia, porque aquí viene una revelación tremenda. Dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que el joven Samuel está dormido y escucha la voz de Dios. Dios le habla, Samuel, Samuel, y él piensa, asume que es Elí quien le está hablando. Va con Elí. ¿Qué pasó? Yo no te hablé, vete a dormir. Le vuelve a hablar, volver con Elí. ¿Está usted hablando? No, yo no te estoy hablando. Samuel está confundiendo la voz de Dios con la voz de Elí. Lo que nos deja saber y nos revela la Escritura, la revelación que quiero mostrarte, número 1, que es posible servir a Dios y no conocerlo. Y eso es impactante. Estamos hablando de alguien que vivía en el templo, que servía al Señor 24/7 y no conocía al Señor y nunca había hablado con Él. Es posible que haya gente en la alabanza que alaba al Señor todos los domingos y no conozcan al Señor y nunca haya oído la voz de Dios. Es posible que haya predicadores que prediquen la palabra de Dios, que sirvan a Dios genuinamente, pero que no conozcan al Señor y que nunca hayan escuchado su voz. Y si es posible que haya gente en la alabanza y gente en el púlpito, imagínense ahí sentado donde está usted. Gente que venga todos los domingos y escuche la palabra de Dios y sea instruida en los caminos del Señor y que no conozcan al Señor y nunca hayan escuchado su voz. Si le pasó a Samuel, puede estar sucediendo a nuestro alrededor. Así que es algo impactante, es algo que nos debe de echar a andar la cabeza. Es posible servir a Dios y no conocerlo. Y lo otro es que Samuel confunde la voz de Dios. ¿Cómo es eso posible?
Bueno, es que nosotros nos han engañado Hollywood en que la voz de Dios, cuando Dios te habla, se abre el cielo, se ilumina todo y se oye, Samuel, Samuel. Pues sí, Señor, ¿qué pasó? Háblame. No. La voz de Dios para Samuel fue tan común y tan familiar, que asumió que era la voz del único otro que vivía con él, que era Elí. Y entonces va con Elí. Si Samuel hubiera escuchado esa voz que hace temblar los cimientos de la faz de la tierra, ¡Samuel!, evidentemente lo hubiera identificado. No la identificó. ¿Qué sucedió? Vamos a seguir leyendo. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. 3 veces. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Eso sí, no conocía la voz de Dios, pero sí era obediente Samuel, Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. No fue Samuel, Elí, que era sumo sacerdote, que entendía estos asuntos de comunicarse con Dios. Él es el que se da cuenta que es Dios quien le está hablando. Y le da una instrucción a Samuel. Le dijo, ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Esa sería la primera ocasión que Samuel hablaría con Dios y se levantaría uno de los más grandes profetas. A partir de ese momento, cuando le dijo, Señor, háblame, y yo te escucho. No sabía que eras tú, no había identificado tu voz. Siempre la confundí, pero ahora sé que háblame. Y ya empezó a escuchar la voz y se convertirá en juez y profeta de Israel. Entonces la revelación número 3 que hay aquí es que la voz de Dios no es esa voz de Enrique Rocha, no es esa voz de Thanos, es una voz que suena familiar de alguna forma. Y hay que entender que los tiempos de Samuel son los tiempos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿Cómo ha hablado Dios a la humanidad? Ha hablado de 3 formas principales, en 3 tiempos distintos. La primera en el Antiguo Testamento fue por medio de Dios mismo, Yahvé, el Altísimo, el Elión. Hablaba desde el cielo. Por eso vemos a Dios que le pide a Moisés, sube la montaña. Voy a hablar. Y hablaba desde la montaña. Son los tiempos de Samuel, son los tiempos de David, con todo el tiempo del Antiguo Testamento. Pero luego dice la Escritura que el Verbo se hizo carne. La palabra, fíjate, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Es Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Cuando Jesús hablaba, Dios estaba hablando. Quien escuchaba a Jesús escuchaba literalmente la palabra de Dios, Dios expresando su carácter y su voluntad. Pero Jesús se fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y le dijo a sus discípulos, me voy, voy a regresar algún día, pero en lo que regreso no los dejo solos, no los dejo huérfanos, voy a enviar a otro consolador. ¿Y envió a quién? Al Espíritu Santo. Y eso sucede en Pentecostés. En Pentecostés cambia la historia y las reglas de la iglesia y la forma en la que Dios va a tratar con nosotros. Llega en Pentecostés, llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí? O ya me fui a Cholula. ¿Me están siguiendo, ah? Muy bien. Cuando Dios nos habla hoy, nos habla por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? En nosotros. Entonces, ¿por qué cuando tú le pides una respuesta de parte de Dios te volteas al cielo esperando la respuesta? La respuesta no va a venir. Digo, Dios lo puede seguir haciendo de muchas maneras. Pero si Dios habla por medio del Espíritu Santo, porque Yahvé está en los cielos, el Hijo está sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿esa voz de dónde debe salir? De nuestro interior. Y entonces es un error cuando la gente ora y dice, Señor, háblame. Y luego ven un pajarito y quieren ver ya hay señales. Ay, mira, Dios me respondió en lo exterior. Pero si el Espíritu Santo está en tu interior, deberíamos de buscar esa voz en nuestro interior. Y para acabarla suena familiar.
Entonces, si viene un sueño de parte de Dios, lo puedes confundir con un sueño tuyo. Si tienes un anhelo, no sabes si es tu anhelo o es un anhelo de parte de Dios. Pero debemos de entender cómo suena y cómo funciona la voz de Dios para empezar a escuchar a Dios, porque si no escuchamos a Dios estamos en graves dificultades. Y Dios sigue hablando, solamente que habla por medio de su Espíritu Santo, a través de impresiones, sensaciones. Puede hablarte audiblemente también, a través de un sueño, a través de una impresión, a través de un tercero. Pero, sobre todo, tenemos que entrenar nuestro oído. El apóstol Pablo va a hablar de oídos espirituales, de sentidos espirituales desarrollados. Así como hay una vista, un tacto, un olfato y un oído natural, hay una visión, un oído, un olfato y un tacto espiritual. Te aseguro que hay ocasiones donde entras a un lugar o alguien te quiere proponer un negocio y dices, no, esto no me huele bien. No es porque huela mal la persona, no es porque apeste. Es una forma de expresarte de que hay algo que estás percibiendo que ni siquiera lo puedes racionalizar, no lo puedes explicar, pero dices, aquí algo no me huele bien. Estás hablando en términos almáticos, en términos espirituales, porque hay un olfato espiritual y hay un oído que tiene que ser entrenado. Y esta finura de oído se da mediante el vínculo. Entre más fuerte sea el vínculo, más claro va a ser el timbre de Dios, lo vas a identificar. En medio de mucho ruido y en medio de muchas voces. A mí siempre me impresionó mi esposa. Cuando mis hijos eran pequeños, los llevábamos siempre a un parque. Y había muchos niños. Y yo de repente estaba platicando con mi esposa. Bla, 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 y de repente usted piensa, espérate. Creo que oí llorar a Mauricio. No te pases, no soy puros gritos de niños. Espérate. De repente me callaba a mí, el ruidajero seguía. ¿Y qué creen? Tenía razón. Las madres tienen o escuchan al hijo llorar. Entre un montón de voces identifican la voz del hijo. ¿Por qué? Por la fortaleza del vínculo. Lo mismo pasa con Dios. Él quiere hacer un vínculo para que identifiquemos su timbre, que es un timbre difícil de distinguir. Elías, otro profeta del Antiguo Testamento, lo describe en la Escritura como un murmullo apacible. Cuenta un episodio en particular donde Dios le va a hablar a Elías y Elías se va a una cueva a orar y dice que la Biblia que tiembla. Ay, Dios va a hablar y dice Elías, yo conozco la voz de Dios, no suena así. Y de repente viene un viento huracanado. Uy, no soy Dios, Señor, háblame. Y Elías tranquilo, no, ese no es Dios. Y de repente dice que viene un murmullo apacible. Dice, el Dios es Dios, ahí voy. Era Dios. ¿Sabes cómo es un murmullo apacible? Así es un murmullo apacible. Esto es lo que escuchó Elías. Oh, la voz de Dios. Miren cómo todos están atentos. Un murmullo apacible. Así que la voz de Dios es familiar y es interna. Vamos a otra revelación. Hechos, capítulo 9, verso 1 al 7. Saulo de Tarso persigue cristianos. Él cree que está haciendo lo correcto. Por su fe, por su religiosidad, él anda matando cristianos. Y va a tener un encuentro con Jesús que va a cambiar su vida para siempre. La va a cambiar tanto que va a dejar de ser Saulo para convertirse en el famoso y celebérrimo apóstol Pablo. Esta historia que vamos a ver es del hombre que prácticamente escribe todo el Nuevo Testamento inspirado por Dios. Un hombre que Dios lo transportó al tercer cielo, que vio cosas increíbles, que reinterpretó. Es la persona que Dios usó para reinterpretar y digerirnos la teología cristiana. Un gigante de la fe. Fíjense cómo empezó su historia con Dios. Hechos capítulo 9, verso 1. Mientras tanto, Saulo, que es Pablo, se cambiaría el nombre posteriormente, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Esta fue de las primeras maneras en las que se refirieron a los cristianos, como los de el camino, porque recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí.
fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, nadie no va así. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz, dice la Escritura. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, pongan atención a esto, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Revelación número 4. La voz de Dios es particular. Cuando Dios te hable, tiene un mensaje para ti, pero no es privada. No solamente Dios te va a hablar a ti. Dios te quiere hablar a todos. Dice la Escritura, lo dijo por medio del profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso sucedió en Pentecostés precisamente. Dice, y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Los ancianos soñarán sueños. En el Antiguo Testamento las mujeres, los niños y los ancianos nomás no figuraban para nada. Y es justo a las mujeres, a los ancianos y a los jóvenes que les dice, ahora voy a hablar a través de todos. De todos. Así que sí, Dios te habla a ti, pero no solamente a ti. Dios quiere comunicarse con todos y cada uno de nosotros, y no solamente los que estamos aquí. Aún el que está alcoholizado afuera en una banqueta, Dios le está hablando. Solamente que no ha desarrollado la capacidad de escuchar la voz de Dios. Dios habla de manera particular, pero no privada. Y es bien interesante que aquí dice la Escritura que todos escucharon la voz, pero el único que vio fue Pablo. Dios nos habla a todos, pero la visión del plan de Dios, la visión del carácter de Dios, es solamente aquellos que responden a esa voz. Todos hemos escuchado la voz de Dios, al grado que Jesucristo prometió que antes de que Él vuelva para el juicio eterno, una de las promesas es que toda la humanidad habrá escuchado acerca de Él. Habrá tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Pero cómo reaccionamos nosotros a la voz es lo que nos va a llevar a tener una visión de parte de Dios. Que su carácter nos sea revelado. Y Dios habla de muchas formas, de mucha manera. Principalmente puedes escuchar la voz. Es algo que sigue sucediendo en menor frecuencia, pero sigue sucediendo. Nos habla a través de la Biblia. Por eso me interesa que tengas la Biblia en la mano. Por eso la Biblia se le conoce como la palabra de Dios, no el libro de Dios, ni los dichos de Dios, ni las intenciones de Dios. Es la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Te puede hablar por medio de sus siervos, por medio de una predicación, por medio de un pastor, por medio de un libro, de un autor. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero de todas esas formas, la Biblia, el pastor, un canto, un consejo, ¿cuál es la más segura de todas esas? ¿Cuál es la más segura que todas esas sea la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia, por supuesto, la Biblia. Por eso, si no conoces la Biblia, estás en un terreno muy peligroso. Porque claro, mucha gente dice, a mí Dios me habló. Pues, ¿cómo sé que Dios le habló? Hay gente que dice que habla con los perros, imagínense usted. Conozco una que dice que habla con los perros. ¿Yo cómo sé? ¿Yo cómo sé? Sé que Dios puede hablar por medio de personas. Sé que Dios puede hablar por medio de un sueño, pero yo cómo sé si ese sueño apocalíptico que acabo de tener viene de parte de Dios o es porque me cené un pozole. ¿Cómo lo sé? Debo de tener un estándar. Y ese estándar es la Escritura. Gálatas capítulo 1, verso 8. Fíjese lo que le va a escribir a la iglesia en Galacia. Pablo, que habló con Dios, que habló con Jesús, que escuchó la voz de Jesús, que Jesús lo discipuló personalmente. Fíjense el consejo que le va a dar a la iglesia. ¿Lo tenemos? Pero aún, si alguno de nosotros, o un ángel, alguno de nosotros es un apóstol, dice, si aún uno de nosotros, un apóstol, o un ángel del cielo, les predicar un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición.
Si se presenta un apóstol, aún uno de nosotros, aún uno de los 12, y te predica algo distinto a lo que enseñó Jesús, que caiga bajo maldición. Si viene un ángel, dice, un ángel baja del cielo y te predica algo distinto a lo que está en la Escritura, caiga bajo maldición ese ángel. Si escuchas una palabra de un pastor muy inspiradora y muy emotiva y lo hace con mucha determinación, pero es diferente a lo que viene en la Escritura, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es nuestro faro? La Biblia. Si no conoces la Biblia, puedes identificar, no tienes con qué comparar el carácter y la voluntad de Dios. No sabes si lo que estás escuchando es la voz de Dios o es la voz del diablo. No la sabes identificar, porque no tienes con qué compararla. No tienes con qué compararla. Si tenemos la Escritura y conocemos la Escritura, puedes comparar si esa voz, si ese sueño, si esa impresión viene de parte de Dios, porque conoces el carácter de Dios, conoces la voluntad de Dios. Fíjate lo que va a decir Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Pedro, el apóstol Pedro. Fíjate lo que dice Pedro. 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 en adelante. ¿Lo tienes? Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y haces bien en aferrarte a ella, tomarla como esa ancla que te va a amanecer en medio de las tinieblas. Pero además de que es la profética más segura, hay algo que tienes que saber. No está sujeta a interpretación privada. Tú no te la puedes interpretar solito. Nadie te la puede interpretar. ¿Quién nos interpreta entonces la Escritura? ¿Quién? El Espíritu Santo. Basado en tu relación personal con Cristo, en tu momento de oración, en tu ayuno, en tus disciplinas espirituales, creas un vínculo y el Espíritu Santo te va a traer revelación sobre su palabra y te va a traer instrucción precisa y fina para ti. Palabra que es para ti, del plan que Dios tiene para ti. Jesucristo dijo por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te respondió? La última vez que clamaste, la última vez que lo buscaste de corazón. Hay una promesa del Todopoderoso que no miente. Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a revelar cosas maravillosas, cosas ocultas que tú no conoces. Vean la Escritura. Ahí está la historia de Samuel, Elías, Pedro, Pablo. Les habló en diferentes circunstancias, les habló de diferentes maneras, de diferentes contextos, pero algo en común. ¿Qué tuvieron en común Samuel, Pedro, Pablo? ¿Qué estaba haciendo Samuel? No conocía al Señor, nunca había hablado con él, pero ¿qué estaba haciendo Samuel? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, de jovencito servía al Señor. ¿Qué estaba haciendo Elías? Sirviendo al Señor. Cuando Dios envió el ángel, ¿qué estaba haciendo? Venía de servir al Señor, de haber arriesgado la vida por levantar el nombre del Todopoderoso. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Sirviendo al Señor, según él, equivocadamente. Andaba persiguiendo cristianos, pero lo estaba haciendo él en su mente para honrar a Dios, para que el nombre de Dios no fuera profanado, no fuera blasfemado. Y él en su religiosidad era un hombre honesto en su fe. Estaba sirviendo a Dios en el lugar equivocado, de la manera equivocada, pero servía a Dios y Dios se le reveló. La voz se le manifestó, porque Dios le habla a aquellos que lo buscan. Dios le habla a aquellos que lo sirvan y los va a dar instrucción, como Pablo. Pablo, andas perdido, más perdido que Adán en el día de la madre. Pero me estás buscando, pero estás buscando agradarme, estás buscando conocerme. Me has estado buscando en los lugares equivocados, pero has clamado a mí y yo respondo a los que claman. Yo respondo a los que me buscan. Dice la Escritura, el que toca se le abre y el que busca encuentra.
Usted toque las puertas de Dios, busque a Dios y Dios le va a responder. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, este versículo de la Biblia llega en un momento muy fuerte para el pueblo de Israel. Se han apartado de Dios, han caído en idolatría. Les viene un juicio muy fuerte. Y Dios envía a Jeremías para hacerle saber eso a su iglesia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Afirma quién? El Señor lo afirma. El Señor afirma, yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes. Y son planes de bienestar, no son planes de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Échale corazón, iglesia. Busca a Dios de todo corazón. Hay un plan, hay éxito, hay prosperidad, hay restauración. Tú puedes ser exitoso para el mundo, pero fracasar para Dios. Tú puedes hacerlo en Nueva York, en Milán, en París, pero si fracasas en tu relación con Dios, vas a fracasar en todas tus relaciones. Te vas a relacionar equivocadamente en tu matrimonio, te vas a relacionar equivocadamente con el dinero, te vas a relacionar equivocadamente con la fama. Busca a Dios de todo corazón. Búsquenme en la intimidad, dice el Señor. Búscame en lo secreto. Búscame desde el centro de tu corazón. Y si tienes éxito ahí, donde nadie te ve más que yo, dice el Señor. Si tienes éxito en crear un vínculo conmigo, si tienes éxito en relacionarte conmigo, si tienes éxito en comunicarte conmigo, como dice la canción de Frank Sinatra, if you can make it there, you're gonna make it anywhere. En todos lados vas a tener éxito, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Busquen de todo corazón que encontraremos a Dios. Que Dios nos bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.